Nuevamente las predicciones de la oposición en nuestro país quedaron totalmente desechadas, esas predicciones en las cuales decía que la recuperación de empleos en nuestro país iban a tardar mucho tiempo a los niveles que teníamos antes de la pandemia porque estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues esas afirmaciones, esas predicciones, pues nuevamente fueron equivocadas como casi todo lo que hace la oposición en nuestro país. Y es que el día de hoy se dio a conocer por parte de Zoé Robledo, que es el encargado del Seguro Social, en donde incluso ahí es donde se manejan los datos que tienen que ver con el empleo formal. Y es que según los datos presentados por parte del mismo Seguro Social y que posteriormente fueron replicados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos damos cuenta de que el tema de empleos está a casi nada, estamos ya casi al 100% de la recuperación de los empleos que habíamos perdido, puesto que según los datos presentados, que incluso déjenme mostrárselos de manera gráfica, que creo que va a ser más fácil que ustedes lo puedan entender, que son estos datos presentados incluso por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, que es una gráfica que fue hecha por parte del mismo Seguro Social, en donde vemos las dos barras más importantes, el tema del inicio de la pandemia y al momento actual en el cual nos encontramos, o casi al momento actual, en donde nosotros nos percatamos de que la recuperación de esos empleos perdidos pues nuevamente ya está a casi nada, porque si seguimos leyendo la información que se presentó, es que la cantidad de empleos que nos hacen falta para recuperar pues digamos los niveles que teníamos antes de la pandemia son estos que ustedes estarán viendo, en donde dice que solamente nos falta 18,000, que tú dices, bueno, es una cifra bastante grande, pero considerando que perdimos, pues no, perdimos cantidad importante de empleos, como aquí ustedes pueden ver en las gráficas, que el día de hoy las tengamos recuperadas y en un tiempo, digamos, relativamente corto, es muy positivo, porque eso significa en primera instancia que la economía mexicana pues sigue a flote, va avanzando, no está estancada, que vamos por el buen camino y ahora lo que sigue es el tema de generar más empleos, porque ahorita lo que tenemos es recuperación de los empleos, lo que sigue es justamente la creación de mayor cantidad de empleos que puedan a favorecer digamos a la población, que es lo que requiere pues digamos una fuente de ingresos. Entonces, creo que esto es muy positivo y es pues la realidad de que pues el tema de los opositores en nuestro país parecen más bien jugarle a ser pesimistas que jugar a ser estadistas. ¿Por qué lo digo de esta forma? Muy simple. Casi toda la cantidad de predicciones que hace la oposición o que intenta hacer predicciones los hace de manera pesimista, es decir, es que si ocurrió esto, ahora vamos a seguir estando peor o nos va a seguir yendo peor. Pero ¿qué ocurre? Que se suelen equivocar. Ahí tienes el ejemplo más claro. Primero decían que nos íbamos a tardar en vacunar 40 años, 60 años, se equivocaron. México es de los países que más avanzó en tema de vacunación y lo podemos ver en los semáforos que tienen los estados, que se están aplicando cantidad de vacunas bastante importantes y de manera acelerada. Ahí la oposición decía que se iba a tardar mucho tiempo, que México iba a quedar rezagado y no, avanzó. Otro ejemplo muy claro, el tema de las remesas, que decían, no, es que las remesas se van a caer y va a ir mal. Y que a lo mejor ellos no lo pudieron predecir de manera positiva y se fueron por la finta, la pérdida de empleos en Estados Unidos. Pues bueno, ese se les medio perdona, ¿no? Se les medio perdona. Ahora, el tema del PIB en nuestro país, ellos argumentaban y decían que nos íbamos a tardar todo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador para recuperarnos todo. Pues según los últimos datos presentados por parte de organismos internacionales, señalan que el tema de la recuperación pues va a ser antes de que termine el periodo de gobierno del presidente. Incluso se estima que esto puede ser en el año 2023, que sí, o sea, faltaría un año para que termine la gestión del presidente, pero considerando que hay otras naciones del mundo que van a tardar aún más, incluso los registros que tenemos actualmente, las cifras siguen siendo muy positivas y se siguen mejorando un poco cada mes que avanza. ¿Por qué? Por el tema de la reactivación económica. Como ahora no tenemos cesado lo que tiene que ver con actividades no esenciales, porque hay que recordar que en nuestro país y en gran parte del mundo se le considera actividades primarias, secundarias y terciarias, en donde las principales, que son las primarias, las esenciales, pues esas se mantienen. El resto pues se quitaba porque no se consideraban de prioridad. Pero ahora que ya tenemos el tema de la vacunación, que ya tenemos mayor cantidad de atención médica, bla, 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 pues estas actividades secundarias y terciarias pues ya están nuevamente funcionando, lo cual permite que se generen nuevos empleos, que la actividad económica pues crezca de manera importante, que con esto también no quiero decir que ya salimos del hoyo así al 100%, no, les repito. El tema de los datos que se están presentando en para este año 2022 y año 2023
son positivos, son bastante buenos. Creo que los resultados que está dando este gobierno, a pesar de haber tenido la pandemia más importante, incluso hay que dejar las cosas claras. Al presidente Andrés Manuel López Obrador o a su gestión le tocó dos crisis muy importantes que no le tocaron a los anteriores gobiernos y que si le hubiera tocado a los anteriores, literal, la economía se va para abajo, se va literal al suelo. ¿Cuáles fueron esas dos condiciones que le tocó a este presidente? La caída o el desplome de los precios del petróleo a niveles menos cero. O sea, casi casi tú tenías que pagar para que te lo compraran. A ese punto se llegó en todo el mundo y México no fue un país que estuvo en excepción para no ser afectado, pero aún así se pudo salir adelante. El tema del COVID-19 es otro elemento, una situación, digamos, vamos, extraordinaria que no se esperaba a nadie. Entonces, todo esto le tocó al presidente Andrés Manuel López Obrador. No, sí, mira, tenemos infraestructura que se está construyendo, tenemos el tema de apoyos que se están generando, porque hay que recordar que en las administraciones pasadas uno de los principales argumentos de Fox, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, es decir, que no se daban apoyos a adultos mayores, personas discapacitadas, estudiantes, porque no había recursos. Pero la realidad es que sí lo sabía, simplemente que Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no cobraban impuestos a los más ricos de nuestro país, que no son pocos. Muchos piensan, no, es que nada más es Slim, nada más es los Salinas. No, en México tenemos muchísimos ricos, muchísimos ricos. Bueno, relativamente muchísimos ricos, porque hay que recordar que hasta la actualidad el mismo SAT había señalado que tenía registro de creo que 2000 y tantos grandes contribuyentes. Para que tú seas considerado un gran contribuyente tienes que tener un ingreso mínimo anual de aproximadamente, esta cifra se modifica cada año, entonces no es una cifra que va a quedar estática, solo se los menciono. Tú tienes que tener un ingreso mínimo anual de actualmente creo que son 1.400 millones de pesos. Te pregunto, ¿quiénes de esas empresas realmente lo generan? Son muy pocas. ¿Y quiénes son los que tienen justamente esas ganancias? Pues ciertos grupos muy reducidos, y a esos grupos nunca se les cobraba impuestos, por consiguiente pues el dinero no era suficiente para atender temas que tienen que ver con apoyar a un adulto mayor que por condiciones, vamos a decir, condiciones pues ya de salud pues no puede laborar. Por eso es que el día de hoy tengamos apoyos a adultos mayores, personas discapacitadas, estudiantes, programas que tienen que ver con capacitación, que creo que eso es lo más importante en México, programas de capacitación que lleven a un estudiante, a una persona que a lo mejor no ha laborado en su vida, a que pueda pues desarrollar conocimiento, desarrollar innovación, y de esa forma a lo mejor termina su tiempo de adiestramiento, su tiempo de aprender algo, y luego él puede innovar, lo cual puede generar una pequeña empresa que luego se convierte en una gran empresa, quién sabe. Es por eso que yo les digo, este gobierno, pues por más que lo critique la oposición, la realidad es que los hechos lo siguen respaldando. Es un gobierno que le ha tocado enfrentar muchas circunstancias complicadas, le tocó con Trump, le tocó en el tema migratorio, le tocó el tema del petróleo, le tocó el tema del COVID-19 y lo ha afrontado muy bien. México, su moneda no se ha venido abajo como si ocurrió durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Hay que recordar que durante esas administraciones el peso perdió pues en cantidades muy grandes, o sea, se terminó depreciando. ¿Por qué? Muy simple, por las políticas que ellos impulsaron y porque pues, realmente ellos estaban haciendo sus actividades, pero para enriquecerse, no para mejorar las condiciones de los mexicanos. Por ello, el día de hoy los datos los tenemos aquí. Es la nota, yo se las voy a dejar, es una nota del Financiero que simplemente retomó lo que dijo el presidente, y el mismo presidente retomó lo que se dio a conocer por parte de Zoé Robledo. Así de fácil. Entonces, no me queda nada más que decir. Si esta información les agradó, me puedes dejar un like, un comentario, suscribirse y nada. Nos veremos muy pronto. Hasta luego y adiós.